Génesis capítulo 4, el verso 3, dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Quiero que observen eso y continuamos. Presentó algunos de sus cultivos como ofrenda al Señor. Es clave en el mensaje que tiene esta historia. Abel también presentó una ofrenda. 2 puntos. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Interesante. Algunos cultivos, y el otro dice las mejores partes de algunos de los primeros corderitos que él había recibido. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Paréntesis del pastor: no tenemos idea cómo fue que se dieron cuenta. No sabemos cómo se dieron cuenta que Dios sonrió sobre Abel, pero no sobre Caín. No sé. Mi hija me decía: papá, debe ser que bajó fuego del cielo y entonces consumió la ofrenda de Abel, y ahí supieron: wow, a Dios le gustó esta ofrenda. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que fue muy evidente. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Toma tu lugar, por favor. ¿Cómo es que una persona... ¿Qué está pasando acá? Hay 2 personajes, está la historia bíblica recién comenzando, y hay 2 personas que deciden buscar a Dios y deciden cómo hacerlo. No solamente quieren conectarse con Dios, sino que busca cada uno en su medio, en sus recursos, conectarse con la deidad, conectarse con Dios. Y entonces Caín, ya bien lo leímos, escoge de los frutos que recibió en su cosecha. Caín se dedicó al campo y Abel se dedicó a pastorear, a criar corderos y ovejas, en fin. ¿Y qué pasa? Cada uno escoge cómo se acerca a Dios. Pero llama la atención que el Espíritu Santo, cuando inspira a esta persona a escribir, anota los detalles con mucho cuidado. Caín, simplemente pudiendo traer lo mejor, él simplemente escoge algo y lo trae. Pero el otro fue muy intencional en traer de lo primero que recibió lo mejor. Lo mejor, las mejores partes de ese cordero. Y eso hace una gran diferencia. Usted dirá: oh, wow, entonces Dios es muy interesado, entre más le dé uno y lo más bonito. No tiene que ver nada con eso. Y no se crea ninguno acá que voy a hablar hoy acerca de dar ofrendas y esas cosas. No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de adoración a Dios en este punto. Hubo uno que tenía la posibilidad de hacerlo mejor, pero no lo hizo. Y hubo otro que con mucho cuidado se acercó, escucha esto, a la persona que más ama, que más admira, y respondió a esa persona de la mejor manera. Hay un poder tremendo, transformador para los seres humanos cuando los seres humanos se conectan en su devoción a Dios de la mejor manera. Les cambia la vida. Y las consecuencias se ven. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Caín se enoja y dice: se enojó mucho. Yo no sé si cuando el fuego bajó del cielo, yo no sé si fue así, pero si el fuego bajó del cielo sobre la ofrenda de Abel, ese tipo dijo como chanfle. No sé si habrá dicho eso, quizás algo peor, que no sé, pero dijo: pero ¿qué caray? Mira todo lo que traje, yo me hubiera ahorrado esas remolachas que traje, qué sé yo. ¿Por qué a mí? Porque yo no le caigo bien a Dios. Y se enojó, y mucho. ¿Se enojó con Dios? Claro que se enojó con Dios. ¿Y cómo lo sabes, Danilo? Bueno, porque se enojó con su hermano. Y no solamente se enojó con su hermano, ahí la cosa escaló, lo mató. ¿Y a dónde voy yo con esto? A que tuvo que haber un proceso de pensamiento en Caín, una lectura de la situación
que generó unos pensamientos a los cuales les dio vuelta hasta que se le calentó la cabeza y dijo: a este lo mato por lo que lo mato. La única manera de yo poder lidiar con esta situación en donde veo cómo Dios injustamente, estoy poniendo palabras a Abel y voy a explicar por qué me doy el derecho a hacer esto. Caín dice, o debió pensar: Dios es injusto con la gente, tiene favoritos, ¿y por qué a él lo bendice más que a mí? ¿Por qué? Y tuvo envidia de su hermano. Usted dirá: ¿cómo sabes que tuvo envidia de su hermano? Muy fácil, porque la Escritura dice que Dios sonrió sobre Abel, a él no le gustó y decidió acabar con esa ventaja que tenía su hermano. La envidia, el nacimiento de la envidia está en este pasaje, en la raza humana. Teológicamente, este es el inicio. ¿Qué es la envidia? Es un sentimiento de enojo ante la ventaja que tiene otro al que yo veo como igualito a mí. Por eso la envidia solo se da entre hermanos o se da en miembros de un equipo que se consideran todos iguales. Y cuando alguien en mi casa, de mis hermanos, prospera más que yo, puede pasar que a mí me genere pensamientos de: ¿y por qué? ¿Por qué la vida es injusta conmigo? ¿Por qué yo le he puesto ganas a esto? ¿Y por qué él sí prosperó y yo no? Esto no es justo. ¿Están aquí todavía conmigo? La envidia es un sentimiento de los peores que hay en la raza humana. Muy difícil de manejar, difícil lidiar con ella. Y pregúnteselo a Caín. ¿De dónde viene? Vuelvo a decir, la envidia viene de un juicio hacia Dios, porque pensamos que Dios o la vida es injusta cuando le da ventajas a otros que a mí no me los da, cuando yo tengo todo el derecho igual que él. ¿Alguien me sigue acá? Por eso los equipos lidian mucho con eso. Los hermanos se agarran del pelo a veces. ¿Por qué? Porque no, papá lo quiere más a usted que a mí. Siempre lo hace desde que yo nací. Yo me he dado cuenta que él siempre con usted es envidia. Hay pensamientos que se generaron en el corazón de Caín que produjeron sentimientos como la envidia hacia su hermano y enojo hacia Dios. Y esos desencadenaron una decisión, unas consecuencias terribles. Mató a su hermano, y una vez que lo mató, Dios vino a confrontarlo y le dijo: hay un juicio sobre tu vida. Vas a vivir errante por el resto de tu vida y voy a poner una marca sobre ti para que la gente no te corte la vida temprano, porque nunca se escuchó en este mundo, en este contexto, de que alguien matara a otro. Eres el primer asesino en la historia. Por lo tanto, la gente ahora va a entender que pueden matar a su hermano por envidia, y voy a ponerte una señal encima para que el que te vea más bien te huya y aprenda la lección. Bueno, ese es otro tema. Pastor, ¿de qué estás hablando aquí? Estoy hablándote del poder de tus pensamientos. Tus pensamientos tienen la capacidad de moverte a acciones que te pueden llevar a tu destino o te pueden estancar en un destino que Dios no tenía para ti. ¿Alguien me sigue acá? Caín no pudo atreverse a matar a su hermano, de no ser porque había calentado una serie de pensamientos que generaron unos sentimientos, que generaron unas acciones. Y así funcionamos los seres humanos. Pensamientos erróneos generan sentimientos erróneos, y pensamientos y sentimientos erróneos generan acciones erróneas, conductas erradas. Todo comienza con un pensamiento. Todo comienza con un pensamiento. Todo. Ahora, la Escritura nos dice a nosotros, nos pone en contraste a Abel como un ejemplo que tenemos que seguir. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es tan tremendo que cuando inspira al escritor de Hebreos, el escritor de Hebreos nos dice a nosotros por qué Abel actuó como actuó. Y dice, fue por la fe. Por la fe presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la de Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas.
Y aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por el ejemplo de su fe. ¿Estás viendo esto? ¿Qué es lo que veo aquí? Hay en Abel, en la historia bíblica, un amor por Dios, una devoción hacia Dios, una forma de pensar hacia Dios que dijo, yo amo a ese ser, yo quiero conocer a ese ser. Y me voy a acercar a Él ofreciéndole lo mejor, pero mi esperanza no está en el poder de mi ofrenda per se. Mi esperanza está en que Él me vea con ojos de misericordia. Y eso es lo que capta el corazón de Dios. ¿Alguien me sigue aquí? ¿Saben por qué Él tuvo esa fe y ese respeto hacia Dios? Lo amaba, lo amaba, lo amaba. Entonces el amor hacia Dios es una fuerza tan poderosa. El amor hacia Dios produce que los seres humanos saquen lo mejor de ellos. Así de poderoso es lo que está pasando hoy aquí. Esta reunión es poderosa porque la única intención que tiene es levantar en ti una fe genuina en Dios que saque lo mejor de ti. ¿Sí? Lo mejor. Que saque de ti unas actitudes de excelencia, de paciencia, de amor hacia el prójimo, de bondad, de misericordia, etc. Ese es el poder que tiene la devoción a Dios, el amor a Dios. Y por eso es muy poderoso y muy importante alimentar esa devoción a Dios. Y ella comienza con pensamientos. Pensamientos en un corazón que ama a Dios. ¿Sí? Caín, al contrario, ya lo dije, genera la lectura de la situación, genera unos pensamientos muy tóxicos que generaron sentimientos terribles y que lo llevaron a acciones que le costaron muy, muy, muy caras. Entonces, mi punto es, nuestros pensamientos importan más de lo que creemos nosotros. Son mucho más importantes de lo que muchas veces pensamos y necesitamos aprender a vigilar. Vigila lo que piensas, porque lo que piensas va a marcar tu destino. Tienes que aprender a cernir tus pensamientos, tienes que aprender a purgar tus pensamientos, tienes que aprender a escoger qué conviene pensar, qué nos sirve pensar. Una manera de hacerlo es reconocer de dónde vienen. Hay que aprender a reconocer, a discernir por qué yo estoy pensando así, de dónde puede venir esto. Hay pensamientos que vienen de uno mismo, son reflexiones de uno, son conjeturas, son conclusiones a las que uno llega por lo que uno ha vivido, por lo que uno sabe o no sabe. Hay pensamientos que vienen de Satanás. Hay gente que puede decir, yo no sé por qué hice eso, por qué agredí, maté a una persona. No, ese pensamiento vino de la fuente de toda maldad que se llama Satanás. Sí. Hay que aprender a discernir eso porque el enemigo tiene la audacia y es tan atrevido que a veces planta mentiras en la mente de las personas para alejarlos de Dios. El enemigo, que se llama el príncipe de este mundo, ha creado una serie de pensamientos en las mentes más brillantes a lo largo de la historia. Filósofos que han llegado a ser de gran influencia, que entraron en conjeturas acerca de la deidad, de Dios, de la fe, etc. Y desarrollaron toda una forma de pensamiento planteada desde los púlpitos de universidades que cambiaron el curso de la historia hasta hoy. Nuestros jóvenes entran a las universidades que están cargadas de pensamiento secular ajeno a Dios y pierden la fe precisamente por no saber que muchos de esos pensamientos cumplen la palabra de Dios que dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Todo comienza con un pensamiento. ¿Sí? Hay que discernir si ese pensamiento vino de una mala experiencia que tuve. Esa es otra cosa interesante. Uno tiene que aprender a filtrar, uno tiene que aprender a juzgar los pensamientos que estamos sosteniendo en nuestra mente, entendiendo que todos tenemos filtros con los cuales leemos las cosas.
hay filtros culturales con los cuales leemos la vida, hay filtros familiares, a nosotros nos criaron de cierta manera, y entonces hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, porque nos criaron, hay experiencias en la niñez, en la juventud, traumas, hay malas amistades, hay experiencias que son filtros. Una persona puede decir algo sin una mala intención, pero como yo tengo una herida en el corazón, lo que la persona dice, yo lo leo como una gran ofensa, porque tengo un filtro sucio. Mis pensamientos se tuercen por culpa de ese filtro. ¿Me sigues acá? Es muy importante. Entonces, para medir mis pensamientos, entender que tengo filtros. Hay filtros hasta religiosos, filtros, hay prejuicios que tenemos que moldean nuestra manera de pensar. Ahora, aquí voy al punto y enfatizo, ese es mi punto hoy. Nuestros pensamientos crean actitudes y las actitudes dan espacio ¿a qué? A sentimientos. Y aunque los sentimientos sean reales, porque esto es lo que yo siento, no siempre son de fiar. ¿Alguien me sigue acá? No, es que yo siento. No, yo siento que me muero sin esa persona. No te vas a morir, pero se siente como si te fueras a morir. Eso lo entiendo. Es real. Alguien le puede decir, ay, por favor, no seas dramático, no seas dramática, no seas exagerado, no te vas a morir. Sí, pero se siente como que si te vas a morir, claro. Y tú no puedes negar esa realidad. Se sienten cosas. Caín sintió ganas de partirle la cabeza a su hermano, le dio rabia, dijo, aparte es más guapo que yo. Eso no es justo. La vida no es justa. Y se paró ahí enfrente, es que no es justo esto. Esto de la fe ya no me gustó. No vuelvo a levantar un altar aquí. Qué barbaridad, ¿no? Tuvo sentimientos que no supo controlar. Y los sentimientos que crean una forma de responder. Hay sentimientos terribles, hay sentimientos. ¿Cuántos de ustedes no han lidiado con sentimientos de desesperanza? Y no hay ninguna razón para que lo tengas. ¿Cuántos de nosotros hemos lidiado con sentimientos de soledad? No levante la mano. Sin ninguna razón, porque tienes gente cerca tuyo. Pero sientes. ¿Cuántos de nosotros hemos lidiado con sentimientos de ansiedad? Estamos al frente de una epidemia de ansiedad. Las personas sienten cosas, miedo en la noche, sienten que no van a amanecer. Son sentimientos reales, pero el punto es, ¿qué generó eso? Un pensamiento equivocado. Algo te dijo el enemigo y lo creíste. Algo te dijo alguien en tu casa y lo recibiste como una verdad y llegas a una conclusión equivocada. Y eso genera toda una conducta. Hay personas hoy día que no tienen ninguna reserva para decir, yo me siento como que, el otro día yo no lo podía creer, una señora que dice, yo siempre me he sentido como una lobita. Y a mí me gusta ir al bosque y aullar con los lobos. Bueno, pues usted se puede reír, pero es que es la realidad de ella. Y hoy en el sistema en el que estamos viviendo, lo que una persona siente define quién es. Y nadie se puede meter en eso. Pero realmente una persona de más de 30 años que te dice, yo quiero ser un lobito, una lobita, necesita ayuda psiquiátrica, necesita ayuda profesional. Pero no lo podemos aceptar el día de hoy, porque vivimos en una cultura que es un caos hoy. La realidad, no existe la verdad. La verdad la crea cada uno con lo que piensa y con lo que siente. Pero la Escritura me enseña a mí que yo tengo que vigilar lo que pienso, porque lo que pienso genera lo que siento, y lo que siento no siempre es de fiar. Entonces, yo leo esta historia y para mí es clarísimo lo que el Señor me está enseñando a mí. Yo tengo que checar el mundo interno de mis pensamientos, porque va a generar muchas cosas. Ahora, ¿qué me enseña también esta escritura? Que yo necesito la ayuda de personas que me ayuden a sortear mis pensamientos muchas veces. Personas que me ayuden incluso a escuchar lo que estoy pensando, porque me doy cuenta que muchas veces el solo hecho de tener la oportunidad de hablar
algo, te hace caer en cuenta, espérate, esto es una estupidez. O sea, ¿por qué estoy pensando así? El solo hecho de decirlo delata lo oscuro y lo equivocado de ese pensamiento. Y necesitamos esas confrontaciones amorosas. Y es lo que me fascina del texto. ¿Por qué? Porque Dios nos da un ejemplo maravilloso cuando Él no dejó a Caín solito, cuando lo vio en su enfado y en su tristeza. Dice el texto, el Señor le dijo a Caín, el Señor vino a confrontar a Caín y le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Me encanta. Usted sabe, Dios es Dios. Dios sabía lo que estaba pasando con Caín. Dios pudo venir y decir, ¿y a usted qué le pasa? ¿Ah? Pellízquese, ¿qué le pasa a usted, hombre? ¿No es? Si usted no me hubiera traído esas remolachas así medio podridas, usted es un mal pensado. Usted piensa que yo no veo, que yo no sé. No, Dios no entró así. Dios entró con una pregunta. O sea, hablemos. ¡Qué belleza! Me encanta eso. Pero qué terrible es cuando los seres humanos saltamos a conclusiones antes de tiempo. Qué terrible. Yo como papá lo digo porque muchas veces yo salto a conclusiones y ya vengo así con victoria. Pero qué barbaridad que es. Y dice, pero espérate, papá, pues si no has escuchado mi lado de la historia. Déjame explicártelo. No, porque yo, y después tengo que pedir perdón. Dios me da el ejemplo que uno necesita escuchar primero. Si hay un conflicto, uno necesita preguntarle a la persona primero, oye, ¿qué pasó aquí? Cuéntame. Qué belleza. Ahí está el Señor sentadito con Caín. Siéntate ahí, mijo. Y un café para usted, un café para mí y un croissant. Ay, qué rico. Ojalá con jamoncito y queso ahí derretido, prensado, aleluya. Ya como que el nivel así de la reunión como que se fue, ¿verdad? Como que ya se levantó. Algunos estaban así como, ay, qué bonito el tema, ¿qué? El croissant, ¿qué? ¿Cómo fue? Ay, Dios mío, bueno, pero el Señor ahí con cafecito y tal. Oye, Caín, cuéntame. ¿Por qué te veo esa cara así como medio achicopalado? ¿Qué te pasó? Y te veo como medio enojado, como que tira las cosas. O sea, te serví la taza de café y estás con el azúcar así. Y tiraste ¿Qué te pasa? Cuéntame. Saca el secreto de ese maraña de pensamientos y ponlos en la mesa. Es una invitación que Dios nos hace. Busca ayuda. Habla con alguien. Yo bendigo a Dios por momentos claves en mi vida. Me ha pasado con mi esposa mismo. Yo creo que uno de los catalizadores de mi pensamiento más poderosos es mi esposa, porque es una mujer emocionalmente muy sana y muy inteligente y piensa muy bien. Entonces cuando yo le traigo mis rollos, ella me ayuda a sortear. Espérate, ¿no? Mira esto, mira aquello. Es un regalo, ¿no? Y eso no es fácil para uno muchas veces, porque no estamos acostumbrados. Yo crecí en una casa donde no conversábamos las cosas. Nunca. Crecí solito con mis rollos. Mi papá me rechazaba y tal, y yo crecí con esa cosa que se hizo una maraña en mi mente, que creó sentimientos de rechazo terribles, que me llevó a conclusiones equivocadas en la vida. Yo mejor estoy solo porque estar con gente, lo hieren a uno y la gente que uno respeta no lo tratan bien. Yo mejor en mi casa y los demás en su casita, y por ahí nos vemos y les pongo muros bien altos a la gente para que no me rechacen más, porque no me gusta lo que siento. Yo llegué a conclusiones equivocadas. El rollo de papá y mamá fue tan complicado, vivir en mi casa fue tan complicado que yo llegué a una conclusión: yo no nací para casarme, yo voy a estar solo. Ese rollo de niños gritando y tener que lidiar con popó y eso, no quiero. Yo quiero una vida sencilla, gloria a Dios, pañales, no, eso no es para mí. Yo veo a las parejas sudando ahí, que el bendito coche. ¿Cómo le llaman? La carriola, o en México no sé qué. Usted sabe lo que es. ¿Cuántas veces me bajé de la cruz por un coche? Porque yo veía a las parejas ahí, los señores. Yo no entiendo por qué, pero las mujeres entienden.
el funcionamiento de un coche, fácil. Mire, mi esposa venía, yo estaba así sudado, yo no estaba diciendo ni aleluya, ahí agarrado en un aeropuerto, y ella me decía, es aquí el botón, pum, y el coche sabía, como que el coche, cuando ella venía, entonces, pum, se arreglaba. Pero cuando me veía la cara a mí, ese coche sacaba lo peor de mí. Yo había dicho, yo no quiero lidiar con coches, yo no quiero lidiar con pañales, yo y eso, y que pleitos y discusiones, no sirvo para eso. Me quedo solo. O sea, yo tuve que llegar a un momento en mi vida ya, tamaño viejo, en que dije, ¿y por qué yo no puedo proseguir con alguien? ¿Por qué siempre me bloqueo? ¿Por qué? Porque había una especie de pacto interno que yo había hecho, una conclusión a la que yo llegué. Yo no soy bueno para el matrimonio, mejor me quedo solito para vestir santos, como decían allá en Costa Rica. Me quedo solterón para vestir santos, yo feliz, yo sirvo a Dios, y qué felicidad me dio servir a Dios. Yo, mi juventud, si la vuelvo a vivir, la volvería a vivir así, pero con Gloriana. Ese es, en buen español, es mi único regret. ¿Okay? Yo dije, ¿por qué no me casé antes con Gloriana? ¿Y por qué no tuve Victoria más joven? Es mi único regret que tengo. ¿Y por qué no tuvimos más hijos? En fin, ese es otro tema para otro día, ¿ok? Pero tuve que lidiar con unas conclusiones equivocadas. Fíjense. Eso se vuelve una fortaleza en la mente de las personas. No, es que yo me siento así, yo me siento así, yo me siento solo, yo siento que no sirvo, yo siento que no sé qué. ¿De dónde viene todo eso? De pensamientos que no estás vigilando, no los estás discerniendo, no los estás confrontando. Uno necesita, por eso, la palabra del Señor. Y estoy cerrando aquí rápidamente. Cuando uno tiene una relación con Dios y acostumbra a orar y acostumbra a adorar al Señor a solas y así en una iglesia, y acostumbra a leer las Escrituras, uno se da cuenta que constantemente Dios está, ojo. Hay devocionales que yo abría en mi adolescencia que yo decía, Dios mío, pero ¿quién le contó a este tipo? ¿Cuándo se escribió este libro? Se acaba de publicar, fue ayer. Y yo me doy cuenta, Dios mío, la palabra de Dios realmente es viva. Me está hablando lo que yo estoy pensando hoy, lo que estoy viviendo hoy. ¿Qué es esta maravilla? Yo dije, yo quiero más de eso. Yo quiero más de esta realidad, ¿no? Yo veo que Dios trata con las personas. Yo veo que Dios no nos deja donde estábamos. Yo veo que Dios con una ternura, un amor, y a veces también te dice la verdad. Como Natán el profeta le dijo a David, le contó una historia muy linda de cuando David había cometido adulterio, pero al final le dijo, tú eres ese hombre, el de la historia, el sinvergüenza, el pastor que se comió la ovejita del otro. Y cuando David escuchó la historia, dijo, a ese tipo es digno de muerte. Pues Natán le dijo, pues ese eres tú. Uno necesita a veces amigos así. Yo he tenido esos amigos. Yo necesito ese tipo de cosas. Yo tengo, miren, estamos en un equipo de pastores. O sea, yo tengo que preguntar. A veces tengo que preguntarles a ellos, Pastor Randall, oye, hace un ratito estaba precisamente con él diciéndole, metí las patas, o sea, no tomé una buena decisión en este sentido. Y él me dice, pues sí. Así como él así, bien, ¿verdad? Pues sí, esa es la verdad. Yo necesito eso. Yo necesito eso. Bendigo a Dios por el pastor Rey Matos. En momentos de crisis vino, se sentó conmigo. A ver, nunca olvidaré esa conversación en la azotea de su casa, mirando hacia el mar, que comenzó a la medianoche y terminó a las 6 de la mañana. Fue la primera vez que hablé con un otro adulto. Todos mis rollos, lo que había sentido cuando papá se fue, los enojos, las frustraciones, todo eso. Y nunca olvidaré levantar los ojos. Me daba pena haber hablado tantas cosas y mirar en esos ojos, los ojos de Jesús y las palabras de Jesús que me decían, antes era uno peleando, ahora somos dos. ¡Qué belleza!
Así es el Señor. Así es el Señor. Entonces, vigila tus pensamientos. Confronta tus pensamientos. Cierne tus pensamientos. Pídele al Señor, como decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y mira si hay camino de perversidad en mí. Y encamíname por la senda de la justicia. Tú necesitas eso todos los días. ¿Saben por qué? Porque somos muy, no vamos a tener, tengo que terminar ya. Miren, somos muy propensos a lo negativo, a lo malo, por el pecado. El pecado nos dañó el corazón. Y voy a una cosa más antes de terminar acá, y es esta. ¿Por qué tendemos tanto a pensamientos que no honran a Dios y que a veces están torcidos? Porque nuestro corazón está enfermo. Eso es lo que la Biblia revela. Y Jesús dijo, es lo que sale del interior de los seres humanos lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen, ¿qué? ¿Qué salen? ¿Ven el texto ahí en la pantalla? Marcos capítulo 7, verso 20. Es lo que sale de tu interior lo que contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad. Está hablando, es una palabra que define pecados sexuales puntualmente. El engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. ¿De dónde salen? Del corazón. Sentimientos dañinos nacen de pensamientos equivocados y pensamientos equivocados nacen de un corazón enfermo. Y solo Dios puede curar un corazón enfermo. Sí, solo Dios. Tú no puedes evitar estar trabajando con una compañera de trabajo que ya está casada y sentir deseos sensuales hacia ella. Eso no lo puedes evitar. Puede pasar. Puede pasar que se te vayan los ojos detrás del cuerpo de alguien. Eso te puede pasar. Te puede pasar que después de eso digas, ay, me gusta, está más bonita que mi vieja. Ese ya es otro problema. Ese es una circunstancia, se puede dar, pero otra cosa es que tú llegues a conclusiones equivocadas y digas, ay, yo puedo ser más feliz con esa que con mi vieja. Esa es una conclusión equivocada, porque el pasto del frente siempre se ve más verdecito que el tuyo, hasta que te metes ahí. Te das cuenta que los rollos son iguales. Es lo mismo. Lo que tú no quieres resolver en tu matrimonio hoy, lo vas a tener que resolver en el próximo y en el que sigue. ¿Me debo entender? Tú no puedes evitar esas cosas que pasan, pero sí puedes ser vigilante de tus pensamientos y dejar que el Espíritu Santo trate con tu corazón. El Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué está demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú puedes dominarlo. ¿Leyeron eso? ¿Alguna vez tú habías leído esa barbaridad? ¿Habías leído eso? O sea, el Señor le dijo, en otra traducción dice, Caín, si tú te resistes a hacer lo correcto, te advierto algo. El pecado es como una fiera, yace a la puerta siempre. O sea, se echó. Ahí siempre está, echado a la puerta de tu conciencia y de tus pensamientos. Y si tú le abres la puerta, dice él, es como una fiera que va a devorarte la vida. Pero el Señor le dice,
pero tú tienes que tomarlo, tú tienes que dominarlo. Ahora, ¿quién aquí podría negarme lo fácil que es para todos nosotros pecar? Facilísimo, fácil, porque tenemos una naturaleza caída. Y los cristianos lidiamos con esa batalla entre saber lo correcto y la tentación de lo que no es correcto. Pero desde el principio el Señor nos dice, sí se puede dominar. ¿Cómo? Termino aquí, 2 cosas. 1, un corazón nuevo, porque lo que repara con pensamiento es un corazón nuevo. Y el profeta le dijo a Israel de parte de Dios, para que ustedes salgan adelante, yo les voy a dar un corazón nuevo que me ame. Y eso pasa con la gente cuando se encuentra con Jesucristo. Nacen de nuevo, se arrepienten de sus pecados. Dios les da una actitud nueva, diferente. Eso es un milagro, eso es un milagro. Ahora la otra es, aprendes a pensar diferente. Yo prometo que termino aquí. Piensas diferente. No sé cuántas veces lo dije, pero ya creo que es. Ay, Dios mío, ¿qué hice mi texto para terminar? Romanos capítulo 12 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, oigan, están aquí, no se pierdan esto, por favor. Les ruego, escuchen esto con atención. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ay, pastor, yo tengo una cabeza y una mente. Hay gente que dice, yo no puedo controlar lo que pienso. Mentiras todas. Todos podemos controlar lo que pensamos. Que no le pongamos trabajo al asunto es otra historia. Dios no, miren, yo de adolescente, yo decía, ay, ojalá hagan un llamado al frente para pasar adelante, que alguien me ponga la mano en la cabeza para que se me vayan los malos pensamientos. Dios no hace eso, ni yo puedo hacerlo tampoco. No se puede. El único que puede hacer eso es usted. Tú tienes que aprender la verdad, amar la verdad, comprar la verdad. Así lo dice Proverbios. Compra la verdad y no la vendas. Así te cuesta, así sea duro, compra la verdad. Escucha al amigo que te habla con madurez y te dice dónde tú estás y cómo tú estás. Escucha a tu esposa, escucha a tu esposo, escucha. Habla, saca, ventila y luego deja que Dios traiga sanidad y corrección. ¿Sí? ¿Me sigues? Abre las páginas de la Biblia, lee lo que Dios dice, lee lo que Dios piensa y dile, Señor, yo escojo esta manera de pensar. Y vas a ver que el Espíritu Santo va a alimentar un amor por Dios como el que tenía Abel y una fe para creer. Yo no estoy tratando con un Dios que no entiende mi debilidad o mi lucha. Yo me acerco a un Dios que tiene gracia, me ama, me conoce, me va a ayudar. Voy a salir adelante, voy a pensar diferente. Y te aseguro que vas a ver a Dios transformar tu manera de vivir. ¿Alguien recibe esa palabra hoy? Gracias. Oramos un momento. Cierra los ojos donde estés. Dile conmigo, examíname, Señor, conoce mis pensamientos, las intenciones de mi corazón. Pongo mi mente y corazón como una carta que se abre delante de ti. No voy a justificar, no voy a racionalizar. Te pido que me leas, Señor. Y te pido de todo corazón, perdóname en esos momentos en que no he escogido lo mejor, los pensamientos que he acumulado dentro mío, que me han hecho daño a mí, que me han llevado a malas decisiones. Quiero cambiar, Señor. Y yo reconozco que soy débil, Señor.
Yo necesito el poder de ese amor por ti que solo el Espíritu, tu Espíritu da. Ese fuego de tu Espíritu que me mueve hacia arriba, hacia adelante, hacia lo mejor. Libérame, Señor, de la esclavitud de esos pensamientos. Dame de tu presencia hoy y de tu gracia hoy, Señor. Creo que me escuchas. Yo no voy a ser como Caín, que viene con lo poco que tiene y trata de comprarte, Señor, la gracia. Yo no puedo. Yo vengo como Abel, vengo con fe. Hay un Dios misericordioso que va a ver mi vida con ojos de misericordia. Ya lo hizo cuando me dio a su Hijo en la cruz para morir por mis pecados. Y hoy yo abrazo esa fe. Y te pido, Señor, ayúdame a caminar diferente, a pensar diferente. Quiero, lo decido y lo voy a buscar, Señor. No más soy un basurero del enemigo en mi mente, en el nombre de Jesucristo. Y yo hoy tomo autoridad contra fortalezas de pensamiento que se acumularon sobre tu vida en la presencia de Dios y en el nombre de Jesucristo. Pensamientos obsesivos, tóxicos, destructivos, pensamientos de suicidio, pensamientos de envidia, pensamientos de oscuridad, los reprendo en el nombre de Jesucristo. A quienes hayan inspirado esos pensamientos, solo que se corte la voz del enemigo en el nombre de Jesucristo. Oro en el nombre del Señor que la libertad del Espíritu Santo te llene el corazón y la mente ahora. En el nombre de Jesús, con ojos cerrados, todo aquel que necesite ese encuentro con Jesucristo, ese nuevo nacimiento, ese nuevo corazón, quiero guiarte en una oración de entrega y de arrepentimiento. Ponte de pie donde estás. No tengo ya más tiempo. Les doy 15 segundos. Aquellos que tomen esa decisión, pónganse de pie. Aquellos que necesitan un encuentro con Jesucristo. Los demás quédense orando, pero si usted ha visto, yo respeto esa honestidad de ustedes y esa fe, la verdad. Oren conmigo, oramos todos con ellos. Dile: Señor Jesucristo, me rindo a ti. Sé que este mensaje es para mí. Sé que me estás llamando. Aquí vengo, Señor. Recíbeme. Perdóname mis pecados. Lávame de ellos con tu sangre. Yo creo en ti, te confieso, Jesucristo, Hijo del Dios viviente, mi Salvador y mi Señor. Soy tuyo para siempre, mi Señor. Escucha, si hiciste esa oración, te pido algo. Busca una Biblia, comienza a leerla, ven a adorar al Señor lo más que puedas y encuéntranos algunos líderes al fondo, en el lobby. Hay un cuarto que se llama Nuevos Comienzos. 15 minutos de oración para ti, exclusivo para ti. Acéptame la invitación y te espero ahí. Los demás pónganse de pie. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz en el nombre de Jesús.